Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Hoy martes 13 de abril, día que hay gente cabalosa. Yo no sé si Nelson Rodríguez sea amigo de eso. Yo creo que no. Yo creo que Nelson es un hombre más de ciencia, pero de que vuelan, vuelan. En todo caso, Yulisa Céspedes está haciendo trabajo especial para preparar ese importantísimo resumen que tiene la próxima semana. Nelson, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy Buenos bien. días. Buenos días. ¿Qué tal? Efectivamente. Estás combinado tú con el set. Mira cómo te ves allí. Martes 13, el mito de la mala suerte, las supersticiones. Dice el tipo que él no cree en eso de bruja, pero de que vuelan, vuelan. De que vuelan, vuelan. De que vuelan, vuelan. Pero por si acaso, él no se casa, no se embarca, de su casa no se aparta. Toda esa gente. Todo eso. La leyenda dice que fue el día de la confusión de lengua de la Torre de Babel. Ajá, para que no se pongan la calor. Pero ni modo, usted cree lo que pueda creer. Cuídese sí de salir con el pie derecho de la casa. Una cosa que tengo por decirte, martes 13 de abril, bueno, no era martes, yo creo que no era martes, pero el 13 de abril, en el año 2002, si no me equivoco, en Venezuela, Hugo Chávez volvió después de un golpe de Estado que se le practicó el 11 de abril, 2 días después. Decía Hugo Chávez, a quien yo siempre detracté y detracto aún sus ideas, que todo 11 tenía su 13, porque después de todo golpe de Estado venía, según él, ese regreso al poder de Hugo Chávez. En fin, hay muchas teorías sobre ese particular, hay gente incluso que sugiere se trató de un autogolpe de Hugo Chávez, un hombre que siempre ganó en el tema militar. Y digo que ganó en el tema militar porque aunque dio un golpe de Estado fallido en el año 92, eso le llevó a tener una connotación que, saben ustedes, le puso en la presidencia de la República. Mucha gente se quedó con ese por ahora en el año 92. Y bueno, ya vieron ustedes, 7 años después logró la presidencia, 6 años después. Bueno, a propósito de Hugo Chávez, tenía una discusión con la chama en el camerino, que ella dice que Abinader no se va a reelegir. ¿O fue al revés? ¿Cómo es? No, yo te dije que yo no entiendo cuál es el problema de decir sí, nosotros queremos reelegirnos. Yo soy de las que piensa que los gobiernos tienen que revelar sus planes desde el principio, para que a uno no le luzca tan inverosímil algunas cosas. O sea, si usted tiene un proyecto de 8 años, dígalo. ¿Cuál es el problema? No entiendo por qué no. Además, yo soy de las que piensa que sí, que 4 años es poco tiempo quizás para hacer un gobierno completo. Así lo veo. Yo le decía a Catherine que Hipólito dijo 35 veces y tocaba madera que no iba a la reelección. Falta de consenso retrasa el proceso de escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Diputado pedirá la interpelación en la Cámara Baja del director de la Policía. José Ignacio Paliza asegura que Abinader está empeñado en gobernar y no en afanes reeleccionistas. Hoy, en Despierta con CDN, Julio Curi nos habla del recurso de nulidad sobre el allanamiento de la PETCA a la sede de la Cámara de Cuentas y Fafa Taveras refuta acusación de que delató en interrogatorio a las hermanas Mirabal. Además, contamos con la presencia de representantes de la Red de Defensoría de los Derechos Humanos de las Mujeres y los Jóvenes. Revisamos tempranito con nuestra compañera Susan Castaño qué hay en los principales diarios de circulación nacional. Susan, buenos días. Buen día, Catherine y don Nelson, y a toda esa teleaudiencia de Despierta con CDN. Iniciemos inmediato este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional, además de la agenda informativa, pero iniciamos como de costumbre con el diario de Casa El Caribe, que en su primera página tiene como fotografía central y titular principal que los fallecimientos por difteria superan los de los últimos 9 años en el país. Este año ascienden a 9 los niños fallecidos por esta enfermedad. Hubo 8 defunciones desde el 2012 a la fecha. Padres llevan a sus hijos a vacunar al Hospital Materno Infantil
Robert Reed Cabral y en el Centro Sanitario de La Galván. En una segunda fotografía, nuestro diario destaca que el presidente Luis Abinader garantiza 30.000 empleos en la zona industrial de Santo Domingo Oeste, en un recorrido que realizara en una planta de industrias Nigua en compañía de un grupo de empresarios de la zona. Destacado en amarillo, El Caribe, el siguiente titular: partidos se mueven para competencia del 2024. Esto a raíz de que el PRM habla de una eventual reelección de Luis Abinader. El PLD ya tiene unos 7 precandidatos y la Fuerza del Pueblo avanza en la creación de su estructura. En otro titular, el gobierno espera nuevas dosis de la vacuna anti-COVID-19, no solo de las chinas Sinovac, sino también de otras farmacéuticas. Por otro lado, El Caribe destaca que llueven las denuncias contra coroneles por abusos. Al parecer, al coronel César Martínez, acusado de la muerte de la pareja cristiana, tiene varias cuentas pendientes con los habitantes del sector de Villa Altagracia. En otro apartado de salud, nos habla de que el gobierno lanza un plan de prevención contra el cáncer en el que busca detectar a tiempo esta enfermedad, además de mama y de próstata, entre otras tipologías. Además, en relación a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud lamenta el relajamiento de la gente y de los gobiernos y dice que no se están cumpliendo con las medidas sanitarias recomendadas. Miremos rápidamente la portada del Listín Diario, que en su fotografía central recoge a Aristides Montero, a quien el Monday se le llevó a 4 jóvenes de su familia. En la fotografía superior se muestra lo incautado en otro garrotazo al narco, dado en el operativo en el puerto multimodal de Caucedo. En una tercera fotografía, en esta portada, nos habla de Noel Ureña, un empresario que se reinventó con la pandemia y pasó de tirar cajas como obrero a la cima de una empresa exitosa. Pasamos rápidamente al Diario Libre, que en su titular principal recoge las declaraciones del director de la Policía Nacional, Edward Sánchez. Cito: no es negociable la inconducta, la indelicadeza ni la corrupción, refiriéndose a la reforma actual por la que atraviesa la Policía Nacional. En su fotografía central recoge la historia de un fuego en el que 11 familias lo perdieron todo. En la imagen se ve una brigada de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas trabajando en la limpieza y remoción de escombros de una cuartería donde habitaban unas 11 familias en la calle Abreu del sector San Carlos de este Distrito Nacional. Conozcamos de inmediato las actividades con cobertura periodística para este martes, y a las 9 de la mañana se tiene prevista una rueda de prensa de entidades cristianas en el Hotel Holiday Inn. Para esta misma hora, otra rueda de prensa, pero esta vez de centrales sindicales. A las 9:30, el inicio del plan de titulación en Santo Domingo Oeste. A las 10, una misa por el 48 aniversario de la CAS. A esta misma hora, una entrega de dispositivos para estudiantes. A las 10, otra rueda de prensa, pero esta vez de la Articulación Nacional Campesina. Para las 11:30 se tiene contemplado un lanzamiento del concurso para periodistas. A las 4, un reconocimiento a periodistas meritorios. Así yo finalizo este recorrido informativo por las principales portadas de los diarios de circulación nacional. Además, en la agenda informativa, feliz resto del día. Gracias, querida Susan, que tengas feliz resto de la jornada. Un abrazo para ti. De inmediato el turno al bate para Jim Suriel y las predicciones del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tenemos un sistema de alta presión que desde el fin de semana ha estado aportando un panorama parcialmente nublado o despejado en República Dominicana. Este tiempo estable va a persistir por lo menos durante 24 horas más y tendremos la cercanía de este frente frío ubicado sobre Bahamas y desplazándose hacia el norte de la región del Caribe. No estará haciendo contacto con República Dominicana directamente, estará debilitándose ya cuando llegue a nuestra zona de pronóstico y estaría aportando algunas lluvias mañana, específicamente en la tarde y en la noche, hacia la cordillera central, parte de la región del Cibao, también hacia algunas localidades del noreste de República Dominicana.
Después se alejará el frente, quedará una débil vaguada en el país y durante los próximos días, es decir, al final de esta semana laboral y al inicio del fin de semana, estaría aportando algunos aguaceros, específicamente hacia la zona montañosa de la Cordillera Central y parte de la región del Cibao, pero no serán precipitaciones de importancia y va a continuar el fresquito en República Dominicana, específicamente hacia la zona montañosa, también hacia la región del Cibao. Estará incidiendo este sistema frontal durante varios días en nuestra región y por lo tanto estará refrescando el panorama meteorológico en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Allí vieron ustedes, agarren un poquito de clima bueno estos días porque lo que vendrá será probablemente mucho calor. Se acerca el verano sobre la República Dominicana, en donde yo creo siempre hay verano. Pero bueno, la temperatura sube un chinchín más. Saludamos a los que nos sintonizan a través de Facebook Live. Algunos de ellos sí estarán pensando en República Dominicana. De verdad que siempre hace calorcito, sobre todo los que nos sintonizan al norte del continente americano. Mucha audiencia siempre despierta con CDN en Nueva York, en Boston. Saludos a todos ustedes. José Rodríguez está con nosotros, Mel Argüello, que está en Holanda, dice buenos días equipo. También Giovanni Collado, Tony Coronado, Carmen Grimilda Hernández López, Raúl Vilches y Delio Manuel Marmolejos Frica. Como les decía, por ejemplo, ahí está Alberto Guerrero desde Boston, Massachusetts. Saludos para ti, Alberto. Lo del martes 13 no le pares. Pero de todas maneras, por si acaso, ni te cases ni te embarques. Vamos a comerciales, ya venimos. Esta semana se espera, habemos Cámara de Cuentas y habemos Defensor del Pueblo, pero no es seguro, porque a mucha gente le han roto el muñeco, fruto de una opinión pública vigilante. Había unos planes que estaban preconcebidos y ahora no hay manera de que se logre un consenso entre los señores legisladores. El retraso, la falta de ese consenso en el proceso de escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas y del Defensor del Pueblo, tiene a mucha gente a la expectativa y a otros haciendo bembita. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, el vocero de los senadores del PLD demandó que se establezcan mecanismos transparentes alejados de las negociaciones. En los pasillos del Congreso se habla de la existencia de un tranque, pero el oficialismo lo niega. En el Senado de la República no se puede hacer ninguna escogencia, más que de la terna que manda la Cámara de Diputados. El tranque lo tienen ellos. El PLD no tiene absolutamente ninguna vela en el entierro, ni tiene propuesto, ni siquiera la Defensoría del Pueblo. Recientemente el Pleno del Senado aprobó una extensión de plazo solicitada por la comisión a cargo de la evaluación de las ternas remitidas por la Cámara de Diputados. En medio de la espera, los PLDistas exigen transparencia. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, apoyamos el que se hagan acuerdos tras bastidores. Por su lado, los diputados se aprestan a decidir sobre las ternas del Defensor del Pueblo, devueltas por la Cámara Alta. Le voy a proponer al Pleno que acojamos las recomendaciones que hace el Senado de la República de que solo enviemos 2 ternas. Los nombres que se barajan para presidir ese órgano son los de Pablo Ulloa, Henry Merán y Fidel Santana. Un aspirante disgustado con el proceso acudió ante los tribunales. Simplemente fue un juego político, un show mediático, títeres con titiruteros, porque ellos tienen su candidato de los partidos políticos. Tanto la actual defensora del pueblo como los miembros de la Cámara de Cuentas están vencidos en sus puestos. Yarilis Calcaño, CDN. Yo sostuve aquí la semana anterior que el acuerdo con el Defensor del Pueblo es poner a Fidel Santana. Y lo hacía con una lógica. A Abinader lo apoyaron 6 partidos que depusieron sus candidaturas respectivas a la presidencia de la República. Y los otros 5 ya están nombrados, o por lo menos Eduardo Estrella está como presidente del Senado. Solamente falta la cuota del Frente Amplio. Por eso es en buena lógica. No sé qué busca Merán ahí, de la Fuerza del Pueblo, porque ya ese partido ha recibido la ración del BOA. Ha recibido bastante.
pero el acuerdo era ese. Ahora, ¿qué está pasando? Hay un movimiento de opinión pública, lo que es muy bueno, una opinión pública vigilante, consustancial a la institucionalidad de un país y al funcionamiento de su democracia. Entonces, se están mirando, hay muchos ojos puestos en el Congreso de la República. Piensen bien, señores legisladores, lo que van a hacer es lo que dice la opinión pública. Ayer Finjus, a través de su vicepresidente ejecutivo, clavó una estaca, clavó una banderilla más. Así es. Y dijo que ojalá no exista una componenda. Él no lo dijo con esos términos, ojalá no exista una componenda para repartirse la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo entre sectores de poder. Y a propósito de Cámara de Cuentas, Catherine, excúsame, sí, está en los tribunales un recurso de nulidad para el allanamiento que hizo la PETCA y Wilson Camacho a la sede de la Cámara de Cuentas. Ya eso está en manos de la Suprema porque se alegan una serie de violaciones. Para hablarnos de eso, vamos a abrir este paréntesis, tenemos en la vía telefónica a Julio Curi. Él es parte del cuerpo de abogados de los miembros de la Cámara de Cuentas que están objetando ese allanamiento y están pidiendo una reparación y sanciones. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. ¿En qué nivel está eso y cuál es la fundamentación de los alegatos de ustedes? Mira, te quiero hacer una precisión preliminar, y es que nosotros no somos abogados de los miembros de la Cámara de Cuentas. Ese es un error tal vez no muy cándido de parte de algunos usuarios de las redes sociales para tachar como moralmente o éticamente ilícito o inapropiado el pago de los honorarios que nos hizo la Cámara de Cuentas. Es decir, la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional que, de acuerdo con su propia ley 1004, tiene personalidad jurídica. Es obvio que la tenga por las operaciones que desempeña en el Estado social y democrático de derecho que nos gastamos. Entonces, nosotros hemos presentado no una, no, sino 5 instancias a nombre de la Cámara de Cuentas. O sea, no de los miembros, sino de la Cámara de Cuentas. No, vale la aclaración. ¿En qué estamos, Julio? ¿En qué está? Todavía está en estado de fallo. Lo que se presentó fue una instancia principal en nulidad del allanamiento que se realizó por una serie de razones. Fueron muchas las que se esgrimieron en sustento a la nulidad invocada. Y también presentamos una acción ante el Tribunal Constitucional en conflicto de competencia. Y pudiera explicar ambas instancias. Ya se han dictado 2 decisiones a favor de la Cámara de Cuentas que el licenciado Wilson Camacho se ha complacido en desacatar. Esa es la justicia independiente. La propia jueza que emitió la orden de allanamiento dictó posteriormente una resolución ordenándole a la PEPCA poner en manos de la Cámara de Cuentas los documentos que citó, porque nunca depositó consigo, la PEPCA cuando solicitó la orden de allanamiento. Y nos referimos específicamente a los interrogatorios que se le practicaron a sus miembros, o a 3 de sus miembros, porque el licenciado Camacho consignó en dichas solicitudes que el presidente de la Cámara de Cuentas habría declarado que en la Cámara de Cuentas se adulteraban, o para decirlo en sus propios términos, se maquillaban auditorías. Resulta que el licenciado Hugo Álvarez Pérez niega rotundamente haber dicho algo parecido, y de ser así, por eso parece la reticencia, ¿no?, de entregar los interrogatorios. Entonces es claro que Wilson Camacho habría hecho constar como ciertas unas declaraciones que nunca se ofrecieron, y eso probablemente sea constitutivo de un delito. Esa decisión fue recurrida por la PEPCA en oposición, que era el único recurso abierto de que disponían, y la jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia lo rechazó y confirmó la decisión previamente dictada. Y esta es la fecha en que la PEPCA se niega a acatar la decisión intervenida, o lo que es igual a respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, que se corona con el cumplimiento de la decisión intervenida cuando ya no es susceptible de ningún medio impugnativo. Entonces, Julio, bueno, sí.
La pregunta es, tú haces esta denuncia y la has mantenido incluso durante varios días a través de redes sociales insistiendo en que el Ministerio Público se niega a proceder de la manera que apuntas. ¿Qué corresponde entonces ahora según ley? Para doblegar su voluntad. Sí, bueno, en todo caso, ¿cuál es la acción que ustedes van a emprender? No, con relación al desacato, desgraciadamente en nuestro país no está tipificado como ilícito penal el incumplimiento voluntario de una decisión firme. Ese es el caso. Ahora, ¿a qué puede dar lugar esto? A una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio Público y también solidariamente contra Wilson Camacho, porque él lo que alega es que el Ministerio Público dictó un auto, es decir, un acto administrativo del propio órgano persecutor en el que dispuso el secreto de las actuaciones. Supongamos que sea cierto, no lo conocemos el acto. La pregunta que habría que formularse aquí es si un acto propio de un órgano que ha sido encausado puede predominar, puede prevalecer por encima de una decisión jurisdiccional firme, es decir, que adquirió autoridad de cosa juzgada. Y ustedes, por la lógica, deben responderse, eso es imposible. Nada está por encima de lo que decida un tribunal cuando el fallo no es susceptible de ser impugnado por ninguno de los recursos habilitados. Me preguntaban sobre la acción constitucional en conflicto de competencia. Ahora no recuerdo cuál ha sido la pregunta. No, las acciones que están en curso, legales, que son varias. Mira, sí, yo supongo que en el curso de esta semana la magistrada Garavito decidirá la instancia de nulidad que se presentó, y lo del Tribunal Constitucional pudiera demorar 2 meses, 3 meses a lo sumo, porque son bastante, las pocas veces en que se han presentado acciones de este tipo las ha fallado con cierta premura. Lo que hemos sostenido es que la Cámara de Cuentas es soberana para determinar cuáles son los órganos de la administración pública que debe auditar. Eso está tanto en el artículo 250 constitucional como en su ley 1004. Eso se hace en base a una planificación anual. Existen 3 tipos de controles, que son las auditorías financieras, las auditorías de gestión y las investigaciones especiales, que son las que se realizan cuando se sospecha de la comisión de ilícitos penales en el manejo de fondos públicos en una obra determinada. La Constitución establece una excepción para el ejercicio soberano de esos controles y es a favor del Congreso Nacional, señalando en ese artículo 250 que a requerimiento de ambas cámaras o de una de ellas, la Cámara de Cuentas, no las cámaras legislativas, pueden realizar investigaciones especiales, no así auditorías. Es decir, el ámbito de las auditorías está plenamente reservado a la discrecionalidad de la Cámara de Cuentas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el Ministerio Público, sin tener autoridad constitucional, ni legal, ni reglamentaria, le exigió entre octubre y febrero a la Cámara de Cuentas realizar una treintena de auditorías y unas 20 o 25 investigaciones especiales, no teniendo, repito, autoridad para ello, porque solamente el Congreso puede solicitarle a la Cámara de Cuentas investigaciones especiales, no así auditorías. Una auditoría demora, señores, 7, 8 meses en hacerse. Entonces, eso fue deliberado, eso fue exprofeso, para luego justificar la solicitud del allanamiento, porque cuando se le requiere que se realicen estas auditorías e investigaciones especiales, es obvio que en el curso de esos pocos meses no se pudiesen entregar. Entonces, lo que el Ministerio Público alega es, para justificar el allanamiento también, que hubo obstrucción de justicia porque la Cámara de Cuentas no se le arrodilló al Ministerio Público y accedió a realizar las auditorías. Julio. Y no fue así, ¿no? Porque la Cámara de Cuentas, en un ejercicio tal vez de censurable genuflexión, respondió al Ministerio Público diciendo que iba a realizar las auditorías. Pero en ese tiempo fue sorprendida con el allanamiento, porque supuestamente había una oposición o reticencia a colaborar con el Ministerio Público. Julio, llamó la atención de la opinión pública el aparataje político-militar. Dice Camacho que era para cuidar el perímetro, pero bien, ¿ustedes tienen constancia de qué se llevó la PECA de allá? ¿Fue a buscar alguna documentación en específico o fue un allanamiento indiscriminado? ¿A ustedes le levantaron acta de qué se llevó la PECA? Magnífica pregunta, porque también en sustento a la instancia de nulidad se esgrimió la ausencia del objetivo específico del allanamiento. Fue una especie de cheque en blanco.
y eso traduce la orden ya de por sí en nula, porque en virtud del Código Procesal Penal, la orden debió haber especificado qué objetos estaban ellos autorizados a buscar y a secuestrar, y no hacer esto como una especie de como dije ya, de cheque en blanco. Entonces, efectivamente, el Ministerio Público llegó allí sin saber exactamente qué era lo que quería secuestrar para sustentar supuestamente una acusación en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, y digamos, se lo llevó absolutamente todo, audios, documentos internos que en virtud de la ley 1004 deben preservarse en los archivos de la Cámara de Cuentas. Imagínense que se decida también allanar al Tribunal Constitucional o a la Suprema Corte, que son órganos constitucionales extrapoder, o a la Junta Central Electoral en medio de un proceso electoral. Eso es peligrosísimo, pero todavía peor, cuando concluye el allanamiento, el señor Camacho no entrega el acta de allanamiento, que estaba obligado a hacerlo al término del allanamiento, o al menos haberlo hecho un día después y cotejar todo el secuestro de forma contradictoria y presencial con alguien de la Cámara de Cuentas para saber qué fue lo que ellos se llevaron. Esta es la fecha en que la Cámara de Cuentas no dispone ni del acta de allanamiento y la fecha en que se ignora qué finalmente se secuestró entre tantas valijas que se llevaron de la Cámara de Cuentas. A nosotros nos ocurre el convencimiento que el propósito del allanamiento era otro. Eso fue toda una excusa, una pantomima de parte de Camacho para generar tal vez elementos probatorios que tiendan a fundamentar acusaciones contra otros órganos del Estado, específicamente de la Administración Pública Central, durante los 8 últimos años. Y por eso es que él se niega sistemáticamente a entregar esos interrogatorios, porque él sabe que Hugo Álvarez no declaró lo que él dijo para justificarle a la jueza María Garavito la necesidad de allanar la Cámara de Cuentas. Y ahí estaría él verdaderamente metido en una camisa de 11 varas. Bien, pues muchísimas gracias, Julio. Julio Curi, abogado de la Cámara de Cuentas, ha tenido la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Entendemos que podríamos conversar contigo más adelante, Julio, conforme vaya avanzando el proceso. Gracias. Siempre que quieran. Bueno, vamos a cambiar nosotros de tema. Nelson comentaba al principio del programa sobre el particular modo de decir las cosas en la política para que la ciudadanía no se alerte. Y yo digo que la ciudadanía a veces se alerta de manera temprana por cosas que se sabe que van a ocurrir. ¿Por qué? ¿Alguien puede creer en República Dominicana que hay algún dirigente, líder, o más bien ya presidente que no quiera estar durante 8 años, que es lo que le permite la Constitución estar? ¿Alguien puede pensar, como dijo Danilo, no, yo voy hasta 4 años y me voy? Señores, vean esto. El PRM se aboca, dicen, a modificar sus estatutos. Esperan tener lista en las próximas semanas una propuesta que vienen trabajando desde hace más de un año. Dice el ministro de Educación Superior, García Fermín, aunque Paliza le enmendó la plana, que estarían hablando del tema de la reforma estatutaria en donde se le permitiría la reelección al actual presidente Luis Abinader, conforme a lo que establece la Constitución. Paliza dice, yo no sé de dónde salió eso. Vean. El PRM busca cambiar por dentro. Los 137 artículos que contienen sus estatutos serán modificados. Un cambio en lo que tiene que ver con aspectos importantes en cuanto al funcionamiento orgánico del partido. Esto incluye 2 controvertidos puntos: permitir la reelección y prohibir a dirigentes ocupar cargos públicos. Aunque con esto, según la Comisión de Reforma Estatutaria, no se busca beneficiar a particulares. No se trata de una reforma coyuntural, ni que tiene como propósito la reforma del artículo 101 de los estatutos, como algunos han creído. A menos de un año de que Luis Abinader asumiera la presidencia, en la esfera política ya se debate si debe reelegirse o no. Lo lógico es que un partido moderno esté cónsono con lo que es la Constitución de la República Dominicana. Y creo que iniciar ese proceso tan temprano le quita lucidez al gobierno. Sabrá Dios lo que pueda suceder. Nosotros le desearíamos suerte. La Comisión para la Reforma Estatutaria del PRM espera entregar un informe a más tardar el 1 de mayo. Karelyn Cuevas, CDN.
Como les decíamos, ahí no vimos el corte o las palabras directas del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que desmintió las declaraciones del ministro de Educación, García Fermín, lo que les comentaba. Vamos a ver si escuchamos a José Ignacio Paliza. Él aclaró esto. No sé de dónde surge esa preocupación, porque los esfuerzos que se están haciendo en el partido, que se han planteado en el partido, están orientados a diversos aspectos, pero vuelvo a repetir, no es un elemento hoy que nosotros estamos de ninguna forma atendiendo o prestando atención. Nosotros como partido y el gobierno en sentido general está en otra cosa, estamos en trabajar. Bueno, ahí está dicho, pero apunten ustedes esa declaración. Perdón, eso. Él fue un poquitico más allá. Esas palabras de Paliza fueron más extensas y dijo que el presidente Abinader incluso se molestaba cuando alguien le sugería el tema. Yo puedo creer que el presidente se molesta porque están arrancando, pero la verdad es que es lo evidente, es lo lógico que lo diga. No, pero que está bien que se disguste porque el presidente está en otra cosa en este momento. Sí. Lo que pasa es que la lógica de la política dominicana es que no hay forma de que le quiten esa etiqueta a Abinader de que va a reelegirse. Incluso aunque él lo diga. Claro. Yo le decía a Catherine que a Hipólito le contabilizaron 35 veces que decía expresamente y hasta tocaba madera que él no era un hombre de reelegirse. Es una charlatanería decirle que estaba en eso. Sí. Incluso en la República Dominicana se puede hacer el más malo de los gobiernos y se intenta la reelección. Entonces, en este caso podría resultar extemporánea en el PRM esa realidad, pero eso es lo evidente. Ahora bien, Abinader no puede dar la más mínima señal de que está en eso en este momento. ¿Por qué no? No, una, porque es extemporáneo. Dos, son mucha la gente que aspira a la presidencia ahí en el PRM. Que esperen 8 años. No sé si ustedes saben leer entre líneas, pero vean lo que son presidenciables para que ustedes vean sus acciones. Los que son, ya va, porque ahí hay que hacer una salvedad. Los que son presidenciables o lo que los equipos les dicen que son presidenciables. No, son presidenciables. Hoy es martes. ¿Por dinero o por popularidad? Todos los periódicos, una portada falsa que publicó una entidad, una institución ayer. ¿Tú dices Collado? Yo no sé, yo estoy diciendo que se chequeen esa portada falsa anunciando que llegaron 3 turistas en marzo. Miren. Entonces, eso es pertinente para decir que el turismo avanza. No, son proyectos presidenciales. Claro. Además, se dice que si el presidente de entrada habla de que no se va a reelegir, se le va a todo el mundo del lado. Ok, yo digo, la discusión es totalmente extemporánea, pero usted puede guardar su dinerito y apostar que la reelección va, incluso constitucionalmente. Eso es el estatuto del PRM, eso es un administrativo. Él está avalado. Cualquier presidente está avalado por la Constitución, la Carta Magna así lo establece. Yo soy de las que prefiere, no que el presidente se moleste, yo soy de las que prefiere que cualquier mandatario diga, yo tengo un proyecto de 8 años y el proyecto de 8 años tiene esto y esto. Ah, que el equipo se va a ir. Bueno, pues que ni siquiera arranquen conmigo, porque es que ese es mi plan. La gente que se programa, y así entiendo yo que también va a funcionar con los gobiernos, ¿verdad? Pues entonces puede dar resultados. Nadie me puede hablar a mí de una transformación de la República Dominicana en 4 años. Es que ya en 8 es un reto. Entonces, 8 años me parece un tiempo más que suficiente. Pero que lo digan. No sé si lo va a decir el presidente Abinader, porque quizás no es su estilo. Pero yo no tendría problema con que lo pusiera manifiesto, independientemente de que yo estuviese de acuerdo o no con él. Seguros Reservas presenta... República de Colombia en este momento es cambiable, al igual que la avenida Luperón y la prolongación 27 de febrero, aunque esta última se complica. Si la calle está dura, camine por la acera, dijo un presidente de la República. La calle siempre está dura en la capital y la acera también. Urtecho, ¿cómo están las vías? Gracias, don Nelson. Muy buenos días al equipo. Vamos de inmediato a la calle, que está bastante dura en este momento, sobre todo los que transitan en la carretera Sánchez
a la altura de los Bajos de Jaina, circulando en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. Aunque usted no lo crea, están asfaltando en este momento en la carretera Sánchez y está generando este gran congestionamiento en ambas direcciones para los que transitan en la carretera Sánchez. Por esta situación, estamos sugiriendo utilizar la autopista 6 de noviembre. Está completamente despejada. Si ya viene en la carretera Sánchez, todavía tienen la oportunidad de utilizar la circunvalación Santo Domingo, tramo 1, para luego circular en la autopista 6 de noviembre en este tramo que está despejado. El tránsito está muy complicado en la carretera Sánchez en ambas direcciones luego de cruzar la circunvalación Santo Domingo. Tenemos un evento de importancia en el Puente Peinado. En este momento, un motorista accidentado, hay una persona lesionada y está generando este congestionamiento desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional. El tapón inicia hoy antes de la Emma Balaguer y se extiende hasta el Puente Peinado. En sentido contrario está este tráfico inusual que ya sabemos por qué se está dando, y es debido a este motorista accidentado y lesionado en el Puente Peinado. Esta situación está complicando la Emma Balaguer y la Mirador Norte para llegar a la Hermana Mirabal en dirección oeste-este. Otra situación se está dando en la avenida del Puerto o Francisco Alberto Camaño de Oñó, una patana o un camión averiado en la avenida Francisco Alberto Camaño de Oñó en dirección norte-sur. Está generando este pequeño congestionamiento. Sin embargo, en la zona oriental sí se aprecia un gran tapón. Atentos, un gran congestionamiento en la Avenida España. Yo tenía mucho que no veía este congestionamiento iniciar antes del Parque del Faro de Sanssouci y se extiende hasta la subida al puente flotante. Y es por la situación esta del camión averiado en la Avenida del Puerto en dirección norte-sur. También se complica. No es usual que se congestione la Paseo del Margen para subir al puente flotante circulando desde la zona oriental. Es difícil dar una ruta alterna porque el puente Mella también presenta fuerte congestionamiento en dirección este-oeste. El puente Juan Bosch con congestionamiento habitual que inicia en la San Vicente de Paúl, cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch, y esto llega hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Sin embargo, el elevado está fluyendo sin mayores inconvenientes, aunque más adelante, próximo a su llegada a la avenida 27 de febrero con Ortega y Gasset, sí se aprecia algo de lentitud en el tránsito circulando en dirección este-oeste. El puente de las 17 es el puente que menos congestión tiene, solo el pequeño congestionamiento para subir al puente. Ya sobre el puente está fluyendo a buen ritmo y la Padre Castellanos también tiene un tráfico prácticamente fluido en dirección este-oeste. En el polígono central está viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, avenida Máximo Gómez, algo lenta su llegada a la Kennedy en sentido sur-norte, y la Ortega y Gasset congestionada en ambos sentidos entre la John F. Kennedy y la Gustavo Mejía Ricard. La 27 de febrero para ingresar al túnel circulando desde la Luperón presenta congestión que inicia en la Caonabo hasta la entrada al túnel en dirección oeste-este. Autopista 30 de Mayo también presenta tráfico inusual, por lo que estamos sugiriendo utilizar la avenida Independencia. Está despejada en dirección oeste-este. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Bueno, guerra avisar no mata soldado un techo. La calle está difícil. Sí. Buenos días. Hasta mañana. Ay, la historia y quienes la escriben. Eso siempre es un tema, porque dicen los que saben que la historia la escriben los que ganan. No lo sé. De eso se puede hablar quizás mucho y quizás hasta en una tertulia de esas de jueves o viernes. Lo que ha ocurrido en los últimos días, como saben ustedes, Alfonso Cruz Valerio fue el último de los sobrevivientes de quienes asesinaron a las hermanas Mirabal. Ocurrió recientemente, murió impune. Eso quedará en la historia de la República Dominicana. Sobre ese particular habló hace algunos días Fafa Taveras. Y esa declaración de Fafa Taveras, asimismo, encontró una reacción de Sonia Valenzuela, que es una combatiente de la Guerra de Abril. Sonia Valenzuela dijo lo siguiente en una entrevista que le concedió al periódico Diario Libre. Esto fue. Conocí a Licinio Peña Rivera, yo tengo su libro y dentro de las cosas que él me regaló están estas interrogatorios que le hicieron a Fafa en la 40. Si Fafa está vivo, quiere decir que lo que dijo aquí fue muy interesante, porque aquí él denuncia todo el movimiento del 14 de junio y a las Mirabal y a todo el mundo. Él denunció aquí a todos.
Bueno, ahí están las declaraciones de la señora Valenzuela. En todo caso, nosotros quisimos conversar vía telefónica con Fafa Taveras, también combatiente de la Guerra de Abril. Fafa, además, compañero de medios de comunicación. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Fafa, no sé si habías escuchado tú estas declaraciones de la señora Zulia Valenzuela. Ella incluso indica de forma hasta capciosa que lo que usted dijo en ese momento, en ese interrogatorio que le había entregado a Licinio Peña Rivera, le resultaba a ella muy interesante. ¿Qué puedes decirnos? ¿De qué tú quieres que te hables? Esa mujer ha dicho lo que ella cree que debe decir. Yo he respondido con el silencio por una cuestión. Lo que está en discusión ahora es quienes mataron a las hermanas Mirabal. Y ella ha hecho una intervención para desviar la atención y decir que fue Antonio Inver el que ordenó la muerte de las Mirabal, diciendo que Antonio Inver era gobernador de Puerto Plata. No es verdad que Antonio Inver era gobernador de Puerto Plata cuando mataron a las Mirabal. Un hermano de Antonio Inver estaba en la cárcel, Segundo Inver, y estaba en la cárcel acusado de participar en un complot contra Trujillo. Y para ese tiempo, además, Antonio Inver estaba conspirando con lo que resultó el 30 de mayo. Por tanto, no es verdad que fue él quien ordenó a Licinio Peña Rivera, que fue el responsable del crimen de la Mirabal como jefe en el Cibao del Servicio de Inteligencia Militar. Entonces, hay un hecho de fondo que es esa forma de evadir la responsabilidad del asesinato de las hermanas Mirabal. Fue Trujillo, que no solo fue a Minerva, sino que fue a la Mirabal, que lo dijo en Salcedo, comienzo de noviembre de 1960. Mi gobierno solo tiene dos problemas: la iglesia y las hermanas Mirabal. Y en función de eso, cuando matan a la muchacha el 25, se estaba ejecutando una orden que el jefe había hecho pública. Entonces, la base fundamental de la intervención de esta señora se refiere fundamentalmente al hecho de decir que no fue Trujillo el que ordenó la muerte de la Mirabal. Y eso tiene muchas evidencias en la sociedad para poder, yo creo que fuera de ninguna aceptación el juicio que ignore el hecho de que fue el mayor crimen de la tiranía trujillista. Fafa, buenos días. Nelson Rodríguez. No entiendo la discusión alrededor de Montes Arache, que Montes Arache puso en libertad tanto a Tabito Balcácer, a Licinio Peña Rivera, a Félix W. Bernardino, a una serie. No entiendo la discusión porque eso está documentado y hasta reconocido. Pero tú que estuviste ahí en el asalto a la fortaleza Osama, ¿cómo se explica que Montes Arache lo sacó antes de que las fuerzas militares y constitucionalistas entraran? Yo sostengo que eso fue parte de una negociación previa. ¿Tú tienes algún punto de vista al respecto? Fue una negociación hecha en la noche por teléfono. Cuando se decidió la toma de la fortaleza al día siguiente, en la noche Montes Arache negoció por teléfono. Es lo que Claudio Camaño me dice a mí y yo uso como referencia, en el sentido de que él, con una visión que la expresó ahí, si entramos a la fortaleza mañana, él sabía que los soldados, que los policías no tenían vocación de resistencia, que la toma de la fortaleza que estaba cercada era un hecho. Y en función de eso, él conversa con unos jefes que están allá, diciéndole que si los catorcistas que van a participar en la toma de la fortaleza entran ahí, van a fusilar a todos los relacionados con el crimen de la Mirabal, y que eso iba a ser una mala imagen. Y por eso él logra que le suelten a ese conjunto de personas la noche anterior. Y cuando se da la toma de la fortaleza, yo quiero reiterarle, los que dirigimos la toma de la fortaleza fueron el coronel Lora Fernández, que llegó con un tanque ahí, y Fafa Taveras
como responsable de las tropas del 14 de junio, que eran 5 unidades de 10 combatientes, que estaban lo mejor de la juventud de esa época, y que entramos a la fortaleza. No encontramos resistencia, efectivamente los policías no nos resistieron, y el grueso de ellos, más de 300 policías, fueron asumidos como prisioneros de guerra. Nosotros aprovechamos para llevarnos las armas también. Y esos 300 policías, quien se los llevó de la fortaleza fui yo, como responsable del 14 de junio, porque los militares no tenían todavía control de ningún espacio. Y en función de eso, cuando yo entro a la fortaleza, era natural, fui corriendo a la cárcel a buscar un asesino, y me sorprendió que no estuviesen disponibles, que estaba abierta la cárcel. En función de eso, yo me llevo a los prisioneros, pero siempre con la angustia, y cómo es posible que yo tenga todos los policías y sin embargo los presos que estaban allá no aparecieron, ni tampoco salieron huyendo como lo hicieron algunos oficiales que cruzaron el río Sama al nado. Había una incógnita, que es la que me despeja Claudio Camaño cuando me dice a mí antes de morir: no quiero morirme sin despejar una duda que estoy expresado que tiene, que no sabía dónde fueron a parar los asesinos de la Cervantes Mirabal. Y él me contó de que había sido una conexión en la noche anterior, hecha desde el Estado Mayor con la dirección de la fortaleza. Y yo no tengo duda, porque tú encuentras que en el 2006 hay en la voz de Montes Arache una descripción de cómo él dice que salvó a Licinio Peña Rivera y a otros, por lo que es lo mismo, al grupo de jefes que estaban vinculados al asesinato de la Mirabal. Y él cuenta que él fue inmediatamente después de la toma de la fortaleza, y eso no es verdad, porque contra él ya nosotros hubiésemos batido con todo el punto de entre. El hecho es que fue la noche anterior en una negociación que se logró que le soltaran a esa gente. Y eso era parte del espíritu que yo reitero, de no resistencia que había en la fortaleza, que es lo que permite que nosotros tomemos la fortaleza con un navaja insignificante, con un limitado muy pequeño de muertos, porque no hubo pleito. Fue entrar y los policías no resistieron. En función de eso, yo quiero simplemente reiterar, la fortaleza Osama fue la más alta operación de la guerra, porque conseguimos más armas y más prisioneros, pero fue un encuentro donde hubo poco combate. No es posible que la mayor fortaleza, como el mayor logro de las fuerzas opositoras a ella, no exista una cantidad de muertos, porque en el fondo ellos no resistieron, se entregaron. Bueno, esa es la verdad. Sí, yo quiero recomendar, a propósito del asalto a la fortaleza Osama, la versión de Claudio, el libro Camaño, Guerra de Abril 1965, tomo 1, de Claudio Camaño Grullón, páginas 365 y siguiente. Ahí pudieran encontrar muchos de los relatos del asalto a la fortaleza Osama. Catherine. Fafa, yo quiero preguntarte, ya con esto tenemos que concluir, porque se nos va el tiempo. La viuda de Inbert, doña Giralda, ha emitido una comunicación, ha enviado una carta en donde, cito, dice que es lamentable que personas resentidas y desfasadas distorsionen la verdad de los hechos y por ende la historia. Reitera una solicitud de que ella se retracte, me refiero a la señora Sonia Valenzuela, y dice la viuda del general Inbert, doña Giralda, que ellos están dispuestos a ponerle freno a personas como Sonia Valenzuela. ¿Usted está en sintonía con ese mensaje, don Fafo? ¿Usted está pidiendo también que de alguna manera estas dos personas, tanto Aníbal López como Sonia Valenzuela, se retracten de lo que han dicho en el caso suyo particular? Mira, la viuda de Inbert tiene razón. Inbert no tiene nada que ver con la muerte de la semana Mirabal, a tal grado que oigan este detalle. Cuando Balaguer se va del poder en 1962, después de Rodríguez Echevarría, y se crea el Consejo de Estado, Inbert, que estaba clandestino, surge y aparece como miembro del Consejo de Estado. Y entonces Inbert llama a Manolo Tavares y le dice: Manolo, han querido vincular mi familia con la muerte de la Mirabal. Dicen que mi hermano estaba allá y mi hermano estaba preso, el papá de Carmen Inbert estaba preso.
Si tú tienes una gente de confianza, envíale a la Victoria para que él interrogue directamente a los asesinos y puede esclarecerse esto. Y la persona que Manolo escoge es a Fafa Taveras. Y soy yo que interroga en la cárcel de la Victoria a cada uno de los asesinos. Y ese último muerto de Santiago, Cruz Valerio, es el que confiesa lo que entonces yo digo, en el orden en que detuvieron a las muchachas, cómo la fueron sacando. Primero a María Teresa, asesinada por Rojas Flora, un caribe de Salcedo. La segunda, que fue la más alta según él, que era Minerva. Y la tercera, que Siriaco de la Rosa, que era Patria Servidor. ¿Cómo las retienen ahí hasta que llega la noche? Y como camina del lugar donde la lanzaron, se encuentran que había una que se quejaba, decía Cruz Valerio, y que ellos se detuvieron porque había una de las puertas que estaba en Ares y vieron que era precisamente la más alta, Minerva, y él tuvo que rematarla y entonces la lanzaron. Fafa, pero entonces tú no le vas a pedir entonces a esta señora que se retracte. Ella ha dicho que prácticamente tú denunciaste todo el movimiento 14 de junio, a las Mirabal. ¿No les pides que se retracten? No, yo dije lo que quería decir de ella. La vida no se puede dañar tan fácilmente. La gente tiene base para acceder a todas las informaciones. Ya. Yo no sé quién es ella, pero en el fondo ha hecho un uso indebido de esa función. Yo creo que no debía mancharse el nombre y la memoria de un héroe nacional como Inver Batera, acusándolo de una mentira como que fue. No solo que se retracte, sino que yo creo que la gente no le va a creer tampoco ese argumento. Bien, pues gracias. Claro, razón. Gracias, Fafa Taveras, por atendernos a esta hora en la mañana. Que tenga feliz resto del día. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, Fafa. Señores, en el sector Gualey, el populoso sector Gualey, ocurrió un fatídico hecho, un incendio, dicen que de origen... Dígame. Vamos a pausa. Después hablamos de eso. Sí, vámonos a comerciales. Vamos a la pausa. Miren, ayer reportábamos de algunas familias que resultaron afectadas por un incendio en el barrio La Ciénega de esta capital. Allí dicen que eso ocurrió por un enfrentamiento entre dos bandas de delincuentes. Las familias están en la calle, piden que las reubiquen en el proyecto Nuevo Domingo Sabio. Nuestra compañera Daya Sena está en ese lugar, tiene detalles de lo que está ocurriendo. Daya, buenos días. Muchísimas gracias, chicos de Despierta CDN. Precisamente nos encontramos desde el sector La Ciénega, justo en su calle principal, en el Distrito Nacional, donde hace 2 noches precisamente ocurrió un siniestro que hasta el momento ha sido identificado como una disputa entre alegados puntos de drogas que están establecidos justo en esta calle principal del sector La Ciénega, y debemos decir que a tan solo unas cuadras del destacamento de la Armada de la República Dominicana y también Cuerpo de Bomberos de esta zona, precisamente para tener más detalles sobre lo que ocurrió en un hecho en el que 12 familias resultaron afectadas con la pérdida de sus viviendas. Tenemos al presidente de la Junta de Vecinos de la zona, Jesús Martínez, para que nos brinde los detalles. ¿Cómo fue que ocurrió todo según las informaciones que usted ha podido recolectar? Sí, fíjate, en hora de domingo, en la madrugada, vinieron un acto vandálico y le incendiaron un punto de droga y luego se marcharon y vinieron media hora después, incendiaron una manzana donde había más de 16 familias que hoy están en la calle, viviendo donde los vecinos. Yo tengo 5 familias en mi casa alojados y estoy solicitando al ayuntamiento el local de los bomberos para alojar a esta familia hasta el gobierno cumpla con ellos, porque estaban en un proceso de desalojo que tiene más de 1 año, que están en espera y que tienen apartamento en la Barquita, y esto es una emergencia, esto no se espera. Como yo solicité al plan social para que vinieran a auxilio, que ya debió venir una comisión a evaluar a esta familia, que hay niños, que hay gente inválido, que hay envejecientes, que andan rodando por ahí. Los mismos vecinos que quedaron, que se escaparon del fuego, abandonaron la casa y dejaron la casa sola porque tienen miedo, tienen temor. Las autoridades no vienen aquí tampoco. Toda esta familia, todas, andan rodando en la calle, esperando la decisión del Estado, que deben de venir a auxilio de esta familia porque están totalmente desamparados. Quedaron nada más con la ropa que tienen encima. Y este es un llamado que le hago al presidente de la República,
que nombre inmediatamente una comisión y venga a evaluar a esta familia, que en realidad hay que buscarle un lugar a esta familia. Usted nos comentaba que ya las casas que están en esta parte habían sido censadas para entregarles parte de viviendas del proyecto La Barquita. Cuéntenos un poquito en qué ha quedado eso, las autoridades. Sí, antes de las elecciones se alojaron 100 y pico de familias en La Barquita, que se estaban reubicando allá. Entonces esta familia tiene más de un año censada, esperando una reubicación. Entonces se supone que si tienen apartamento en La Barquita disponible, esto es una emergencia, esto no se espera. El Estado debe llamar a José Miguel González Cuadra y tomar una decisión inmediatamente con esta familia. El sector La Ciénaga desde siempre ha sido un sector un tanto peligroso. Ahora con este tipo de acciones, ¿se sienten ustedes más atemorizados? Oh, claro que sí, mi amor. Mira, ahora mismo todas estas familias que están alrededor de esta área se fueron a vivir de los vecinos y dejaron su casa abandonada. A la gente que se le quemó su casa no le quedó nada porque se quemó todos. Entonces los vecinos que están al lado temen a que vaya a aparecer otra situación como esta. Han abandonado la casa y se han ido. Entonces las autoridades tampoco se han arrimado por aquí. Ninguna autoridad, ni el gobierno, ni la policía. Muchísimas gracias. Y ahí ustedes escuchaban las declaraciones de Jesús Martínez, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos del sector La Ciénaga. Como pueden observar en sus imágenes, aquí solo quedan los desechos de lo que antes fueron decenas de viviendas ubicadas en este lugar donde las personas residían. Según tenemos informaciones, en esa residencia que está ahí ubicada de color amarillo, era que funcionaba el alegado punto de drogas, que tenemos las informaciones que estaban en disputa con otras personas y que precisamente por esas disputas vinieron días antes de incendiar todas estas viviendas e incluso intentaron quemar ese alegado punto de drogas, pero al parecer las personas continuaron con la práctica y posteriormente vinieron a cometer este hecho en el cual las familias resultaron laceradas. La solicitud que precisamente hace el presidente de la Junta de Vecinos es a que pueda también intervenir el gobierno y entregar las viviendas que fueron prometidas como parte del proyecto de la nueva Barquita. Esta es la información que tengo hasta el momento, así que de esta forma yo voy a retornar con ustedes al estudio. Ya más adelante les llevaremos detalles, sobre todo con las expectativas u opiniones que pueda tener la Policía Nacional con respecto a este hecho en el cual se involucran personas ligadas al microtráfico, sobre todo en el Distrito Nacional. Esta es la información y ahora retorno con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Daya, por este reporte. Estaremos atentos a lo que ocurra allí. Por cierto, miren, el Plan Nacional de Vacunación sigue, no se ha acabado. Sobre todo si usted no ha recibido la segunda dosis, recuerde que debe acudir a los centros que están destinados para tales fines. Veía más temprano con preocupación, Nelson, que por ejemplo el centro de vacunación de acá de la Pedro Enrique Jureña, que al principio se veía atestado de vehículos, que había mucho orden adentro, sí, pero que desde afuera uno veía que había mucha gente, pues ni un alma. Entonces, les recordamos que las vacunas, porque hay algunos ruidos con el tema de la vacuna china. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha tenido que salir al paso y decir que la vacuna, todas las vacunas chinas tienen la efectividad necesaria para el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que ocurre con las vacunas? Todas ellas, independientemente que sean las de ARN mensajero, independientemente que sea la de Pfizer, la china, cualquiera, no van a evitar que usted contraiga la enfermedad. Lo que van a evitar, y de eso hay ciencia, hay evidencia, es que usted tenga un caso severo de COVID-19 y que por lo tanto muera. Eso es lo que está sobre la mesa y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y ojo, que si hay alguien que no comulga mucho con el proceder reciente de la OMS, soy yo, pero me refiero a lo que han dicho científicos de distintas partes del mundo al respecto, Nelson. ¿Tú no te has vacunado todavía? No, yo no me he vacunado todavía, yo estoy en turno. Saludo a Daniel Rivera. ¿Tú sabes que tú sabes que yo ayer entré en Vacúnate RD y puse mi cédula, porque ya yo hice mi cita, y dice, a usted no le corresponde porque no está en su fase. ¿Y en cuál fase que estamos? Mira, estamos en la fase media, o sea, estamos en la fase media. Pero no era 1, 2, 3. Sí, no, pero estamos en la mitad de la fase 1. Okay. Sí, no, porque la fase 1, señores, tenía 4 pasos. El primero era el personal médico de la primera línea, los que estaban adelante. La etapa B, el personal de salud. Esas 2 etapas se cumplieron. Entonces, ¿qué seguía en el plan? La etapa C, adultos de 60 años o más con comorbilidades. Y luego venía la etapa D,
adultos con 60 años o más y policías y militares de primera línea. Resulta que hubo retraso en la entrega de las vacunas. ¿De acuerdo? Claro. Entonces eso comenzó a trastocarlo todo. El presidente Abinader diligentemente tuvo que apelar a la vacuna china, a la Sinovac, que no estaba en los 20 millones que fueron contratados inicialmente. Pero ¿qué resulta? Que las 50.000 dosis iniciales que llegaron de la India, de la AstraZeneca, se aplicaron completo, o sea, no se guardó la segunda dosis. Entonces, cuando llegó el 1.000.000 de dosis, siguieron vacunando y llegaron a 800.000 vacunados. Así es. Resulta que en un momento, y ahí comenzó a dislocarse el plan, alguien dispuso que se vacunaran a todos los maestros del sector público y del sector privado, más de 100.000 maestros. Y alguien dispuso también, y siguió el dislocamiento del plan, que se vacunara a todos los guardias y policías. 58.000 guardias y policías, se decía, en más de 53.000 centros. Entonces, el plan corrió hacia allá, hacia ahí, pero está frenado porque todavía no han entrado los mayores de 60 años con comorbilidades, ni tampoco los mayores de 60 años. Se quedó allá en los mayores de 70 e incluso en los mayores de 80. Yo no sé si se cumplió de manera completa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué punto estamos del plan? Por eso yo digo en el punto medio de la fase 1, una fase que contemplaba vacunar 1,5 millones de personas. Las autoridades no han sido transparentes y tienen un discurso distinto para cada ocasión e incluso han introducido variaciones en el plan que no han sido suficientemente transparentadas. Por ejemplo, el ministro de Salud, el buen amigo Rivera, dijo el sábado, entrevistado por Pablo Macchini, lo siguiente. Dice Daniel Rivera, a las personas que les dio COVID-19, Salud Pública les administrará una sola dosis que servirá de refuerzo para su sistema inmunológico. O sea, eso es nuevo. A los que dieron COVID le van a administrar una sola dosis. Y así, indistintamente, se han ido incorporando medidas. Hay una recientísima de que solo se aplicará una sola prueba PCR gratis, una sola. Eso es nuevo. Otra recientísima también, de que ha sido convocado todo el personal de salud. Hubo quejas de la parte médica, de las enfermeras, que están convocando hasta gente embarazada, dijeron. Yo me imagino que no. Entonces ustedes ven que hay muchos elementos nuevos del plan que no han sido suficientemente informados a la opinión pública, pero además, el plan se quedó en el numeral B de la fase 1. Sí, yo creo que alguien tiene que agarrar el Plan Nacional de Vacunación por los cachos, como si fuese un toro. El ministro Daniel Rivera informa de una manera u otra, pero quizás se requiere una rueda de prensa, en esto insistimos, una rueda de prensa a la que haya que darle el tiempo que haya que darle, para que no queden baches en la información y que se explique efectivamente no solamente la cantidad total de vacunados, sino de manera discriminada, de forma discriminada, porque Nelson dice, sí, se quedó el plan en la fase 1 por la mitad, pero yo he visto, y ustedes seguramente también, a gente de 40 años en centros de vacunación y no han llevado a nadie de más de 80. ¿Okay? Gente que va, hace su fila y que resulta que reciben vacuna. Entonces ahí quizás no hay rigurosidad en el centro como tal. Eso también tiene que explicarse porque también son números que deben ser transparentados. Vamos a conectar precisamente hablando de transparencia con nuestra compañera Carolyn Cuevas. Ella está haciendo un seguimiento hoy a el desarrollo de la ciclovía, criticada por muchos, querida por otros. Carolyn, adelante, buenos días. Buenos días, amigos. Les saludo desde la avenida Bolívar, próximo al Parque Independencia, justamente en la ciclovía. Y el punto aquí es que el Distrito Nacional ha reforzado este tramo que ha colocado especialmente para los ciclistas, y en él ha colocado una especie de divisores de cemento. Esto provoca, como ven en sus pantallas, que primero se reduce los tramos, esta vía es de 2 carriles, se reduce, lo que provoca cierto taponamiento en esta zona próximo a la 30 de marzo. También los reductores que
están ahí, pues también obstruyen un tanto la circulación vehicular. Esta zona bici, que ha sido especialmente diseñada para bicicletas, también se ha observado que es utilizada por motoristas para transitar, y este ha sido uno de los puntos que más ha generado preocupación. Otro es que los vehículos pues también suelen chocar con los muros o pilotillos de cemento y pues los han obstruido, y esto también ha provocado que se deterioren sus neumáticos. Justamente estamos con un chofer acá del transporte público que nos va a contar la situación con estos pilotillos. Cuénteme qué tan incómodo es transitar. Dame para atrás, al favor, ahí, corre. Un segundo. Bueno, como ven, él está trabajando ahora. Cuénteme la situación con esto. No, ese problema ha sido un caos últimamente, porque yo he visto muchos carros con los pilotillos abajo, se le han destruido sus carros, tú sabes, tapones. Esto lo que está es un estaponamiento y esto no sirve. La calle todavía es demasiado estrecha para hacer esa ciclovía. Eso no funciona, es un desastre. Todos los días los pilotillos desbaratados con los camiones, todo. Pues ya hacen un lado, agarran y se meten para los pilotillos porque es demasiado estrecho. Ese trabajo está mal hecho por el ministro de Intran, que él sepa hacer sus cosas bien, porque eso está mal hecho, eso tienen que quitarlo. Esa es mi razón que puedo darle hasta ahora. Está bien, muchísimas gracias. Es lo que dicen los conductores en esta avenida Bolívar. Esto ha obstaculizado un tanto el tránsito, y más adelante, no sé si la cámara puede captar, pero se ven algunos pilotillos también obstruidos, como bien relataba el conductor de transporte público. Esta es la situación. Hablamos más temprano con ciclistas que diariamente utilizan pues esta vía, y nos dicen que se sienten con la colocación de estos, pero también esperan que sean mayormente iluminados, mejor iluminados, porque entienden que en las noches esto también puede provocar accidentes de tránsito, y también se sienten en riesgo de caerse y pues darse un golpe con estos muros de cemento, y entienden que pudieran ser de otros materiales quizás. Esta es la situación que se da acá en la ciclovía que ha sido colocada en la avenida Bolívar, próximo al Parque Independencia, que le da la vuelta a toda el área, bajando la Lincoln y retornando por la Independencia hasta el kilómetro 0 en el Parque Independencia. Tornamos con ustedes con esta situación, y como ven, pues ha sido una queja constante. También ellos dicen que constantemente la alcaldía debe estar reparando estos divisores de cemento, pues porque los vehículos lo destruyen. Esperan que de una u otra forma pueda buscarse una solución a esta situación generada por la colocación de estos divisores. Así yo retorno con ustedes al estudio. Bien, muchísimas gracias, Karen. Bueno, y ven ustedes, a la gente incluso molesta, sobre todo los conductores de transporte público de esa transitada vía de la capital, la avenida Bolívar, insisten en que se les dificulta el trabajo, que están perdiendo algunas gomas. La alcaldía tiene su punto. Yo insisto en que hay un sector al que no hemos escuchado. ¿Qué pasa con el Intran? Porque una de las quejas es, la vía es muy estrecha y si hay un vehículo parqueado, pues no hay definitivamente por dónde transitar de manera fluida. Pero es que ese vehículo no tiene por qué estar parqueado. Ese vehículo parqueado está allí porque el Intran no está haciendo su trabajo, además de un tema de conciencia ciudadana, que de eso podemos hablar mucho más. Pero ese vehículo no puede estar parqueado allí porque el Intran tiene que impedírselo. ¿Cuándo es que vamos a empezar a ver una acción conjunta, tanto del Intran como de la alcaldía, para empezar a llevarse todos los vehículos que obstruyen, no solamente el tránsito vehicular, que se paran encima de las aceras y obstruyen el tránsito de los peatones? Allí también me gustaría a mí ver una acción de avanzada, una acción de países desarrollados. Y ojo que yo estoy a favor de la ciclovía. Eso. Yo creo que hay que invitar a Hugo Veras, secretario general del Cabildo, y al Intran. Incluso, ¿qué tal si no inventamos algún debate sobre esto de la ciclovía? Yo, de entrada, creo que es una medida bien intencionada, no sé si tan bien estudiada. Aquí no tenemos esa cultura. Incluso yo quisiera saber el parque de bicicletas que hay en el país. Me decía un amigo ayer, este es un país en un eterno verano, este es un país de calor. Sí, así lo dijimos. Este es un país en el cual
la bicicleta no es ni siquiera una herramienta de trabajo. Tú encuentras otra cosa que la gente va lo más normal y le estaciona. Incluso, ¿dónde está el estacionamiento para la bicicleta? No, lo que pasa es que hay quien dice que es primero el huevo o la gallina. Si la gente no tiene por dónde transitar con las bicicletas, pues ni siquiera se le ocurre comprarlas, ¿no? Porque dirán, bueno, ¿y qué hago yo con una bicicleta? ¿Será para que me maten? Eso va a incentivar el uso de las bicicletas, pero yo creo que debió venir aparejado de una campaña, agresiva campaña, de crear conciencia. Las veces que yo he estado transitando en esas áreas, primero, los motoristas creen que se la construyeron a ellos. ¿Entiendes? Segundo, ahora con los pilotillos se hace difícil, pero es una vía de la guaguita voladora poder avanzar en el transitar. El criterio de los pilotillos hay que ver principalmente cuando llegan a las intersecciones. Sí, en el cruce, cuando la gente tiene que cruzar. Hay que hacer como si fuera un vehículo de giro ancho. Exacto. Para no llevarse... Y es una vía estrecha. No llevarse el pilotillo. Yo creo que debe venir acompañado de una campaña, señores del Ayuntamiento de la capital, una campaña agresiva para que se respete al ciclista, para que se respete al ciclista, para incentivar el uso de las bicicletas, entre muchas otras cosas. Pero, como tú dices, como un conformista cualquiera, por algún lugar se comienza. Exacto. No, y que también te voy a decir. Con la ciclovía para la bicicleta. Claro. Entonces están las ciclovías y después aparecerá la bicicleta y aparecerán los ciclistas. Yo no sé si hay un censo de ese parque vehicular. No sé. Probablemente no lo haya, o no lo sé, pero en todo caso, es a ese amigo tuyo, pero conocido tuyo, que dice que Dominicana es un país con eterno verano, que nadie usa bicicleta. Mire, hay gente que yo he escuchado con esos análisis. Y en lo que pisan Sao Paulo, en verano, lo primero que hacen es alquilar una bicicleta. Señores, sí podemos tener un país distinto. Las nuevas generaciones tienen la vista puesta en un transporte sostenible. Y yo creo que no es un juego de niños. No es un juego de niños, esa intención, como dice Nelson, es una buena intención de la alcaldía. Ahora, que se ponga un debate, que se abra el debate para ver cuál es la mejor manera de hacerlo, quizás en otras avenidas arrancar, y estoy de acuerdo contigo, Nelson, que iniciar esa campaña. Por ejemplo, Taiwán, tanto bicicleta como motocicleta. Ahora bien, ¿cuántas personas en República Dominicana se trasladan a su lugar de trabajo en una bicicleta? Sí, probablemente casi ninguna, es muy poco. Ahí vamos. Sí, pero tal vez es lo que te digo, que como no existe una correcta vialidad para eso, como no existe una correcta educación, pues entonces la cosa también escasea. Quizás haya que colocar incentivos para que la gente ande en bicicleta y así nos quitamos el dolor de cabeza a los combustibles. Tiene que ver con el medio ambiente. ¿Por qué no? Con el cambio del clima, claro, con la energía limpia, con todo ese tipo de cosas. Yo apoyo la iniciativa, tal vez no en la forma en que se hizo, y además que no estoy muy persuadido de la necesidad, por lo menos en la ciudad capital, de esas extensas, kilométricas ciclovías que existen. Y tengo mis reservas, graves reservas, con el asunto de los pequeños muros. Con los pilotillos, sí. Los pilotillos, no sé cómo es el nombre técnico de eso. Sería un muro New Jersey en miniatura. Bueno, puede ser. Sobre este tema se cuecen muchas habas y hay mucho debate. Yo pienso que el debate siempre es sano. Como también es sano el debate de las tres causales. Nelson, tenemos con nosotros acá en el estudio a Fernanda Beriguete, también a Franklin Gómez. Ellos son de la Red de Defensoría de los Derechos de las Mujeres, para hablarnos precisamente sobre los mitos relacionados a las tres causales. Los veremos después de comerciales. Como les decíamos antes de la pausa comercial, tenemos hoy con nosotros a dos jóvenes que nos hablarán sobre mitos relacionados a las llamadas tres causales. Las tres causales para eliminar la prohibición del aborto de la legislación de la República Dominicana. Dominicana, repito, está entre poquísimos países en el mundo, si no me equivoco, no son más de 10, cuidado y no son 5, que tienen penalización absoluta del aborto. No se permite bajo ninguna circunstancia. Fernanda Beriguete con nosotros, Franklin Gómez también, ellos son de la Red de Defensoría de los Derechos de las Mujeres y también de los Jóvenes. Gracias por estar acá, muy buenos días.
Gracias, muchas gracias a ustedes también por la invitación aquí estando en el programa. Es muy, muy importante hablar sobre el tema del aborto en 3 causales en las excepciones de la República Dominicana. En la actualidad, solamente 7 países penalizan el aborto en su totalidad. Y la República Dominicana, 5 de ellos están aquí en el continente americano y República Dominicana es uno de ellos. Lo interesante de hablar sobre el aborto y sobre todo las 3 causales es el debate democrático que las personas pueden tener en torno a la decisión que una mujer debe de tener sobre su cuerpo de manera legal. Y con esta campaña que se llama Cambiemos el Cuento, estamos pretendiendo desmitificar ciertos cuentos que nos dicen desde la niñez, desde nuestros grupos, nuestro entorno, relacionado al aborto y sus 3 causales. Una campaña, es ustedes. ¿Tú tienes algún material ahí de la campaña? Cambiemos el cuento, se llama. Cambiemos el cuento. El nombre de la campaña es básicamente sobre esos imaginarios. Cuando hablamos de imaginarios, ¿no? Son esas ideas que nos dicen desde pequeños y pequeñas y lo aplicamos, ¿no?, al tema del aborto. Todos estos mitos que hay alrededor del aborto en 3 causales. Acá se explica en qué consiste cada una de las causales. Y desmitificamos esas ideas que se implantan. ¿Cómo lo hacen? Cuéntenos, por ejemplo, cuáles son los principales mitos relacionados a las 3 causales. Bueno, lo estamos haciendo desde una manera muy joven. Es un cuadernillo dedicado a las personas jóvenes que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Red MIJ. En Instagram está el link para que lo lleve al Observatorio de Vigilante. Ahí tenemos este cuadernillo, empezamos a hablar sobre esos mitos sociales. Uno de ellos es, por ejemplo, si despenalizan el aborto, ahora todas las mujeres van a decir que la han violado. Eso es una de las excepciones de la causal en caso de que una mujer, niña o adolescente haya sido violada y producto a eso haya quedado embarazada. Tenemos que entender una cosa, la violación es un proceso muy traumático, tanto para una mujer, para una niña y una joven. También identificar una violación es un procedimiento de investigación muy importante, lo que implicaría la reducción de estos mitos es que para demostrar una violación tiene que haber un personal médico, también tiene que haber un personal de seguridad que acompañe a la víctima y no la revictimice. En ese sentido, podemos decir que obviamente este mito, más que todo, es un mito para retroceder la idea del acceso a derecho que tienen las mujeres. Y yo creo también muy importante reconocer este mito que elimina la cantidad de acceso a que las mujeres en materia de salud tienen en políticas públicas, porque inmediatamente pueda resultar que el aborto esté reducido en las 3 causales, pueden haber estadísticas reales que pueden aumentar las políticas públicas en materia de salud, que va a ser obviamente en consecuencia favorable para las mujeres, las niñas, las adolescentes y, por qué no, toda su familia. Otro mito importante es, por ejemplo, que con la causal sobre el malformación se va a abortar a las personas que vayan a vivir con discapacidad. Un mito que me parece incluso cruel, porque bueno, yo por ejemplo que tengo una hermana que vive con discapacidad, sé perfectamente que una discapacidad no es algo que te impida vivir. Una incapacidad no impide que te desarrolles, todo lo contrario. O sea, debemos crear una sociedad en donde sea cada vez más haya cada vez más inclusión. Y la causal de malformación implica que no haya vida fuera del vientre. No tiene nada que ver con una discapacidad, no tiene nada que ver con síndrome de Down, con discapacidad intelectual o motora, ni con ningún tipo de condición que no implique, ¿verdad?, que el feto pueda vivir fuera del vientre. Me gusta lo de desmitificar. Cuando la vida de la madre está en peligro, ¿a quién salvar? Ahí hay un debate. ¿Cómo ustedes enfocan esa causal? Sí, eso es muy interesante porque en el tema de que si la madre corre peligro o si salvar la vida, estamos proponiendo las 3 causales como una opción, como varias opciones y sobre todo a ponderar el derecho que la mujer tiene a decidir.
tenemos que entender que es el procedimiento médico y el apoyo de varios especialistas médicos que van a determinar si la vida de la mujer está corriendo riesgo, darle la mejor asesoría para que ella pueda decidir si mantener su embarazo y asumir esos riesgos de salud que ella pudiera tener, o si también ella tiene un plan de vida que ella dice, bueno, yo puedo sanarme, recuperarme y poder tener un bebé en otra ocasión, pero en esta ocasión yo elijo mi vida. Más que todo es como tener esa opción a decidir, que en la actualidad las mujeres, las niñas y adolescentes no pueden decidir ante una situación compleja como son las 3 causales, esas excepciones en torno al aborto. Yo sé que esta pregunta va a surgir quizás en algunas personas de la audiencia. Ustedes han elaborado este cuadernillo, pertenecen a una red y hay quien dice, bueno, ¿qué hay detrás de todo este movimiento? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se financian? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, en la actualidad la Red de Defensoría de Derechos de Mujeres y Jóvenes está asociada a más de 54 organizaciones de la sociedad civil en la República Dominicana, extendiéndose casi en todo el territorio nacional. Muchas de estas actividades son de manera voluntaria. También entendemos que es de sumamente importancia que se integre la sociedad civil a un tema de derechos más que todo. Y si esto puede más allá implicar un desarrollo al derecho de todos y todas por igual. Yo me he pronunciado y he escrito a favor de las causales por 2 razones básicas. Por un problema de la ciencia médica, eso está determinado, y otro por lo que nos dice la realidad. Entonces, es un asunto con profundas connotaciones sociales, lo de la interrupción del embarazo. Precisamente me gustó el manifiesto que se emitió con motivo del primer mes del campamento, y entre los factores que están incidiendo en esta discusión, que a veces se obvian por creencia o por malquerencias, está el primer país con mayor tasa de embarazo infantil y adolescente del continente, el tercer país con mayor tasa de mortalidad materna y el quinto país con mayor tasa de feminicidio. Todo eso está relacionado con el tema. ¿Qué ustedes pueden decirnos de las profundas implicaciones sociales que tiene esta discusión? Estamos hablando del matrimonio infantil, el embarazo de adolescentes, la muerte materna, todo ese tipo de cuestiones que parece que estamos cerrando los ojos o le estamos dando la espalda. Totalmente. Bueno, son justamente cuestiones que afectan a las mujeres. Entonces, si tú tienes a mujeres obligándolas a parir y poniendo en riesgo su vida, tú estás agravando su situación. Entonces, por eso entendemos la importancia de que se aprueben las 3 causales, porque justamente tiene que ser una respuesta integral. Hay quienes dicen que hay problemas más urgentes que se deben solucionar, que afectan a las mujeres. No, es que la solución tiene que ser integral. Todos los problemas son importantes. No podemos decir primero vamos a solucionar esto y luego lo otro. Por ejemplo, se está hablando ahora de educación sexual, pero nosotros venimos hablando de educación sexual desde hace muchos años también. Entonces, si no es una solución integral, va a ser difícil solucionar estas cuestiones que afectan tanto a las mujeres. Qué bueno que vienen y que tienen en sus poloshirts este hashtag, las causales van. Lo vamos a ver en pantalla, porque yo pienso que es una lucha extensa, es una lucha que va a continuar y que, bueno, mientras más voces se sumen a tratar de socializar esta idea y a tratar de desmitificar lo que estamos considerando, pues tendremos más claridad al respecto y sobre todo podremos tomar decisiones más claras. ¿Qué falta para esta campaña? ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a dar a continuación? ¿Cuántos cuadernillos tienen? ¿Dónde los van a llevar? ¿Cómo los van a distribuir? En la actualidad tenemos, como había dicho al principio, en nuestras redes sociales está de manera virtual. Okay. Y puede ser descargada en Instagram, que dice Red MIJ. Ahí está el link donde lo va a llevar directamente a este observatorio. El observatorio, más que todo, es ese enlace donde podemos hablar sobre la campaña, donde también podemos llevarla a la sociedad civil de manera digital. Sin embargo, también de manera impresa le estamos facilitando en el campamento de las 3 causales frente al Palacio. Está ahí el documento y lo interesante también es que tiene un código QR que puede ser descargado, inmediatamente lo tienen impreso. Ya hemos estado visitando diferentes
medio de comunicación, porque es importante que esta voz corra a muchas personas, sobre todo a las mujeres, a los jóvenes, al personal médico, al personal gubernamental, que también tiene su posicionamiento ante estas tres causales. Sobre todo entender que las tres causales más que todo viene a proteger y a garantizar más derechos en materia de salud, tanto para las mujeres, para las jóvenes, para las niñas, además de derecho en términos de cómo decidir a tener opciones y ver, como no somos un país democrático, ¿por qué no también democratizar la salud desde un proceso protocolar extenso, inclusivo, integral, que por supuesto tiene que ser aplicado desde el personal médico y la legislación nacional? Bueno, es importante ver a personas jóvenes involucradas en este tipo de causa. El grupo de ustedes es Red de Defensoría de los Derechos Humanos de las Mujeres y de los Jóvenes. Por definición, no solamente ustedes están inclinados a este tipo de lucha de la interrupción del embarazo. Ustedes tienen muchas otras actividades. Háblenos de la red que ustedes encabezan. Sí. Bueno, la red es una agrupación de varias organizaciones, pero también personas independientes. Realizamos varias actividades enfocadas específicamente en derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres y jóvenes. No solamente tratamos las tres causales, también otras cuestiones como acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual, todo lo que tenga que ver con todo el tema de educación sexual y reproductiva, enfocado en mujeres y jóvenes. Por eso estamos involucrados tanto en esta lucha de las tres causales, porque entendemos que es parte de los derechos sexuales de las mujeres. De más está preguntarle que ustedes están a favor de la educación sexual en las escuelas. Educación sexual integral. Sí. Integral en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas, sí, y claro, en el hogar, en todas partes, porque sobre todo, como tratamos temas de derechos sexuales y reproductivos, también estamos haciendo una veeduría social en torno al protocolo de atención a jóvenes, adolescentes, en el acceso a anticonceptivo, porque es muy interesante que en la actualidad tenemos un protocolo nacional de acceso a métodos anticonceptivos y en ciertos centros de salud se desconoce este protocolo, y es un protocolo que está garantizando los derechos de los jóvenes, de los adolescentes, a acceder al método anticonceptivo gratuito y adecuado según sus necesidades o también las decisiones. Hay dos mitos que a mí me gustaría compartir con ustedes para que desmitifiquemos de alguna manera esto según el estudio y los análisis que ustedes han podido hacer. Uno de ellos, que se está buscando una suerte de control de natalidad con el tema de la despenalización del aborto, y hay otro mito relacionado precisamente a lo que comentabas, ¿no? Que en casos de, por ejemplo, de violación o incesto siempre está la pastilla del día siguiente, o sea, la píldora del día después. ¿Qué pueden decirnos al respecto? Sí. Bueno, sobre lo del control de natalidad, evidentemente no se está proponiendo a que nadie aborte de manera obligatoria, no se está proponiendo a ninguna clase de política de hijo único ni nada por el estilo, todo lo contrario. Despenalizar las tres causales implica que las mujeres tengan más libertad, incluso de si su vida está en riesgo, poder decidir sobre su cuerpo. Todo lo contrario, no se va a tener un control sobre el cuerpo de ellas, como por ejemplo ahora en el sistema legal actual. Se les obliga prácticamente, en términos legales, claro está, a llevar a cabo un embarazo que pueda acabar con su vida. Con las tres causales todo lo contrario, con las tres causales van a poder elegir si quieren continuar o no con un embarazo que pueda acabar con su vida. Y tú lo has dicho claro, es un tema legal. Claro. Es un tema legal allí, porque hay un asunto muy importante que es quién es sujeto de derecho. Y en este caso, una mujer ya es un sujeto de derecho, no necesariamente un embrión, no está concebido de esa manera, no es que me guste o no, es que es lo que la ley establece. Eso es parte de la desmitificación de ese mito. Con respecto a la píldora del día siguiente. Sí, es muy importante hablar sobre esto porque esto tiene que ver con el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y la píldora del día después, aunque es un anticonceptivo que se sabe muy poco y las personas están muy desinformadas de este anticonceptivo, sobre todo en su efecto. Y se sabe que la píldora del día después no puede ser utilizada con frecuencia porque pierde su efecto de anticoncepción. Que en ese sentido, por ejemplo, si se tomara más de una vez en un mes, posiblemente ya no funcionara.
Si se utilizara la pastilla del día después, que máximo tú puedes durar, son creo que 48 horas para utilizarla, puede ser que si esta persona anteriormente usó la píldora, el efecto que esta píldora tiene que tener en materia de concepción, de anticoncepción, es muy reducido y va bajando los porcentajes. Por eso en muchas ocasiones hay personas que dicen, yo he tomado la píldora y la he utilizado y como quiera quedé embarazada en una ocasión, vamos a decirlo así. Pero es por esta situación que está pasando con la píldora del día después. Vamos a ver algo de la base ideológica, filosófica de la red. ¿A dónde voy? Antes, el que estaba en contra del statu quo, de los sectores del poder, es un comunista. Ahora, las iglesias están enfocadas en contra del tema del aborto. Se oponen rabiosamente a las 3 causales, bueno, la interrupción del embarazo en sentido general. Entonces se siembra la idea, la sensación del que está a favor de las 3 causales está en contra de las creencias religiosas, hasta que no cree en Dios. No sé si ustedes tienen su filosofía, a eso voy cuando hablo de la base ideológica de la red. Bueno, cuando hablamos de que la iglesia está en contra, hablamos de la iglesia, ¿verdad? De la élite de las iglesias, porque las personas, hay una diversidad de personas apoyando esta causa, de diversas creencias, de diversas filosofías. No es una cuestión que tenga que ver con la religiosidad o la fe, es una cuestión que tiene que ver más específicamente con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, en la red somos muy diversos y diversas. Hay personas de distintas religiones, hay personas que son católicas, personas que son evangélicas, personas que no comulgan a ninguna iglesia o a una religión, pero sí nos lleva a un objetivo en común, que es la garantía de derechos, específicamente derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y jóvenes. Entonces, como tal, en cuestiones de fe, cuestiones de religiosidad, incluso impulsamos la diversidad y el respeto a tener esta libertad de culto, y específicamente entendemos que quienes están en contra es la élite de las iglesias, porque muchas de las personas que comulgan a las iglesias también están de acuerdo con las 3 causales. Escúchame, Franklin, tenemos que convenir que este es un pueblo mayoritariamente religioso y católico, así inmensamente. O sea, hay que convenir, porque tal vez con todas las élites podía confundirse, que ese es un asunto del episcopado o de los obispos. Hay mucha creencia también en gente del pueblo, tal vez por ignorancia. Bueno, quiero hacer la salvedad por eso. Sí, en ese tema tenemos que entender que la religión es algo individual también. Al igual que los derechos también se aplican de manera individuales y colectivos. Así como una persona tiene el derecho a elegir su religión, tampoco la religión puede imponerle cuáles son sus derechos civiles. Porque en ese aspecto la religión no tiene ningún marco jurídico en el tema de decisión. Aunque, como tú refuerzas muy bien, la religión en la República Dominicana tiene un gran impacto social, yo diría que incluso cultural, tenemos que entender que es la decisión de las mujeres, de las niñas, a continuar un embarazo o a interrumpirlo, lo que se está evaluando en la actualidad. Jóvenes, terminamos. Entre las inclinaciones mías a favor de la causa, no necesariamente de las 3 causales, aunque la apoyo, de la causa, está que perjudica principalmente a las mujeres más pobres, a la gente más vulnerable, esta situación. Sí. Y es una cosa que... Esa es la realidad. No debemos cerrar los ojos, ¿entiendes? Bien. Sí. Pues muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Esperemos que continúen adelante y déjennos las bandas, sí, que nos la ponemos. Yo les recomendaba... Yo tengo la mía, pero... Yo les recomendaba aquí a Natalia y a la persona que la acompañaba que dejen el campamento ahí y váyanse para el Congreso. Que allá que se está batiendo el cobre. Pues continuamos con más de Despierta con CDN. Gracias, chicos. No sé si tenemos una conexión breve. ¿Nos dará tiempo, chicos de producción? Podríamos irnos a Cotuí. Me hablan de la búsqueda de un cuerpo, de un cadáver, de un miembro de la Policía Nacional. Al parecer se habría lanzado a la presa de Atillo, esta persona, efectivo de la policía. Vamos a ver, vamos a conectar.
Muchísimas gracias, buenos días. Justo nos encontramos en la parte baja de la presa de Atillo, en la localidad Los Corozos, donde se encuentra la compuerta o trifulcación de este embalse y justo donde se lanzó a nadar en el día de ayer, pasada las 5 de la tarde, el oficial raso de la Policía Nacional, Marcos Alfredo Jiménez, de unos 20 años de edad, y que desde entonces se encuentra desaparecido en las aguas de la presa de Atillo, parte baja en la parte del río Yuna, que va a los reguíos de arroz de toda esta zona del nordeste, principalmente la provincia Sánchez Ramírez. Ustedes pueden ver en pantalla desde el momento en que se inició la búsqueda de este oficial, luego de lanzarse a nadar en estas aguas que ustedes aprecian en pantalla, pero fue imposible en el día de ayer dar con el paradero del cuerpo de este desaparecido. Sin embargo, hoy la Defensa Civil, las Cruz Roja, buzos especializados, comunitarios, entre otros socorristas, buscan desesperadamente el cuerpo de este oficial, repetimos, raso de la Policía Nacional, quien se habría lanzado a nadar junto con otra persona que antes de ocurrir el hecho, pues le habría advertido de la peligrosidad de las aguas de este lugar. Vamos a escuchar cómo describe su compañero cuando ellos se lanzaron a esta travesía. La cascada aquí, nosotros nos íbamos a bañar, llegamos y cuando vimos la corriente, él no quiso entrar, le dijo que nos fuéramos, yo le dije que nos bañáramos ahí mismo, en ese lado. Entonces él dijo que fuéramos arriba, que arriba no había corriente. Cuando llegamos arriba, él se tiró y yo me tiré detrás de él. Cuando él se fue a agarrar del muro, el agua lo jaló. Entonces cuando yo intenté agarrar para ver qué fue lo que le pasó, el agua me jaló a mí también. Entonces yo dejé de nadar y la corriente me soltó para la orilla, y cuando yo salí, yo lo estoy buscando a él porque no lo veo. Entonces él me dice que no lo ve, que no ha salido, y cuando yo me entré otra vez, había un hombre pescando aquí, me agarró y me dijo que no entrara. Entonces yo subí al destacamento a informar lo que había acontecido. La forma en que este río se encuentra es muy peligroso, de verdad. Nosotros estamos con un equipo de buzo, un equipo de la Defensa Civil que nos acompaña, estaremos buscando. Hasta el momento solo las autoridades han informado de la búsqueda activa. Vamos a continuar en cobertura dando seguimiento a esta información y más adelante estaríamos ampliando en las demás emisiones de CDN. Retorno con ustedes al estudio. Buenos días. Gracias, Dauri, que tengas buenos días. Nosotros contigo despedimos esta edición de Despierta con CDN. A ustedes gracias por estar con nosotros. Bye, bye.